El siguiente tema, el tema número 6 de la segunda unidad de Ciencias de la Vida, es calcular para interpretar resultados. Usted estará diciendo, ¿qué es eso? Esto es algo que usted hace todos los días de la vida. Usted constantemente está calculando para interpretar resultados. Por ejemplo, si usted trabaja fuera de casa y tiene que llegar a su trabajo a las 7 de la mañana, usted calcula, verá, con varios factores. Hay varios factores que usted considera. Primero, si está lloviendo tiene que dar más tiempo. Segundo, que tan cargado está el tráfico en las carreteras, para eso usa una de las apps, una de las aplicaciones que hay en internet, en su teléfono, para revisar el tráfico, y entonces usted hace su cálculo, verá si en términos normales yo me tardo 15 minutos o 20 minutos en llegar. Con este tráfico puede ser que me tome 10 minutos más, me voy a ir 30 minutos antes, y así usted calcula, verá, y recibe un resultado normalmente aceptable. Constantemente están calculando para interpretar resultados. Si va a salir al supermercado y lo que tiene son $50, usted fácilmente, que es una experta en precios como la mayor parte de las señoras o de las damas, va a calcular: con esto traigo tantas libras de carne, puedo traer queso, puedo traer, etcétera, y usted hace su cálculo. Así constantemente estamos calculando para interpretar resultados. Ok, en ciencia también, esta es una destreza que necesitamos aprender. Dice, los textos científicos suelen incluir elementos gráficos o visuales con valores numéricos, ¿verdad? Ya sea de tiempo, de espacio, de velocidad, de distancia. Estos valores numéricos se pueden usar para hallar otros valores. Por ejemplo, un diagrama que incluye valores para el tiempo que le lleva a una persona a viajar a una distancia específica, se puede usar para calcular la rapidez de esa persona, ¿verdad? Y más bien es a través de la rapidez, al calcular la rapidez, puede fácilmente calcular el tiempo que se va a llevar en llegar a un lugar. A partir de la información que brindan los elementos visuales, con valores numéricos se puede usar para hallar valores como la rapidez, la velocidad o la aceleración. Cuando usas este proceso, lo que haces es calcular para interpretar resultados. Yo voy a empezar los ejercicios haciendo un ejercicio aquí con todos ustedes. Ya habrán escuchado ustedes que yo vine de Atlanta. Hace algunos años nos movimos para Texas. Después de vivir casi 30 años en Atlanta, decidimos movernos para acá siguiendo a las hijas que se casaron y se mudaron para acá, otras dos que vinieron a estudiar para acá, una que se casó y se vino para Texas, las otras dos que decidieron estudiar en universidades aquí en Texas. Y finalmente nosotros dijimos, pues vamos a movernos para estar cerca de las chicas, pero constantemente vamos a Atlanta. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque vamos a hacer un ejercicio. Si yo tengo que viajar a Atlanta y calculo o decido que voy a salir a las 8 de la mañana de mañana, martes, ¿a qué horas voy a llegar a Atlanta? Esa puede ser lo que yo quiero calcular. Entonces, por ejemplo, si yo salgo para Atlanta, que está a 800 millas, a las 8 de la mañana, ¿cómo puedo predecir a qué hora llegaré? Yo ya me lo sé de memoria, porque lo he hecho tantas veces el viaje, que ya no tendría que calcularlo. Pero imagínense que nunca hemos ido a Atlanta, ¿verdad? Pero sí sé por el mapa. Bueno, aparte de que el GPS le dice, ¿verdad? Todo, pero imagínense que no tiene GPS, imagínense que todo está haciendo todo mentalmente, pero que sabe la hora en que va a salir y sabe la distancia, sabe que va a salir a las 8 de la mañana y sabe que son 800 millas para llegar. ¿Qué tengo que hacer para calcular ese resultado? Muy simple, es muy sencillo, ¿verdad? Primero tiene que calcular la velocidad a la que puede viajar. Entonces usted estima, ¿verdad?, que puede mantener un promedio de velocidad de 70 millas por hora. ¿Ok?
Ya sabe entonces que va a salir a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana, que son 800 millas, y sabe que puede manejar, como es una interestatal, lo que va a usar, fácilmente puede mantener las 70 millas por hora. A partir de esa información es muy fácil calcular. ¿Qué es lo que se hace primero? Las 800 millas se dividen entre la velocidad, que son 70 millas por hora. ¿Verdad? Ya sabe que en una hora usted va a hacer 70 millas. Entonces, para sacar cuántas horas le va a tomar llegar a Atlanta, y son 800 millas, simple y sencillamente lo que hace es 800 entre 70, ¿verdad? Que es las millas que usted va a hacer por hora, y le da un total de 11.42 millas, horas que usted va a tardar en base a la velocidad que calculó que puede ir, 11.42. De ahí solamente a las 8 de la mañana, a las 8, ¿verdad? A la hora 8, le suma 11.46 horas, lo cual le da 19.42, lo cual es equivalente a las 7:42 p.m. Así que usted puede calcular, y sabe, ese cálculo es bastante preciso, pero digamos que se va a parar a poner gasolina 2 veces, calcula 15 minutos en cada parada, y de ahí que van a parar a comer en algún lugar rápido, calcula media hora. Entonces sabe que pues, va a tomarse una hora más, ya simplemente le suma una hora y sabe que a las 8:42 de la noche va a estar llegando a Atlanta. ¿Cómo lo hicimos? A través de unas sencillas ecuaciones, operaciones matemáticas, ¿verdad? Nos puede dar ese resultado. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Primero, sabíamos que son 800 millas, sabíamos que íbamos a salir a las 8 de la mañana. Eso es lo que teníamos inicialmente de información. ¿Qué hicimos después? Calcular la velocidad a la que vamos a viajar, a la que vamos a desplazarnos. Y considerando pues son autopistas interestatales, fácilmente se puede mantener 70 millas por hora. Y le voy a decir que la mayor parte de la gente va un poco más rápido que eso, pero este es un cálculo, digamos, conservador. 70 millas por hora. Entonces, ¿qué hace a partir de ahí? Si ya sabe que va a viajar a 70 millas, lo que haría es multiplicar kilómetros por horas, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros son? Digo, por velocidad. Dividir kilómetros entre velocidad. Va a viajar 800 millas a 70 millas por hora, ¿verdad? Entonces, simple y sencillamente, ¿para qué hace esto? Para saber cuántas horas se va a tardar. Divide 800 entre 70 y le da 11.42, ¿verdad? Horas, ¿verdad? A la velocidad de 70 millas por hora. Así que ahí simplemente hace la suma. Ese es un ejercicio que seguramente ustedes lo han hecho ya, tal vez no. Pues la verdad es que hoy día los seres humanos necesitamos pensar mucho menos que antes, pues tenemos todo cocinado prácticamente. El GPS, el calculador del tiempo, bueno, y otro montón de cosas tecnológicas que nos han llegado, ¿verdad? Que nos hacen la vida tan fácil, pero a veces eso nos afecta porque se nos atrofian otras capacidades que teníamos ahí para calcular. Así que sin GPS, simplemente sabiendo la distancia y la velocidad a la que va a viajar, usted puede calcular la hora que va a llegar a su destino, que puede ser Atlanta o puede ser cualquier otra cosa. Claro, obviamente hay factores para considerar. Por ejemplo, si hubieran sido calles estatales y no interestatales, quizás la velocidad haya sido menos, calcularía 60 millas por hora, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Ok, aquí viene entonces nuestro primer ejercicio de este tema. ¿Cuál es el tema? Calcular para interpretar resultados. Ok. Tenemos aquí una fórmula, ¿verdad? Que tenemos ahí al lado izquierdo en la pista de contexto A.
Dice, este texto brinda información sobre cálculos. Afirma que para calcular la rapidez promedio se divide la distancia entre el tiempo, ¿verdad? Distancia entre tiempo. Eso significa esta ecuación que está aquí, esta fórmula. La solución es igual a distancia entre tiempo, parecido al ejercicio que hicimos anteriormente, solo que aquí tenemos la fórmula. La pista de contexto B nos dice, para responder la pregunta, debes calcular para interpretar un resultado. Para calcular la rapidez, usa datos del diagrama con el fin de hallar números para la distancia y el tiempo. Ok, este es tiempo. Partió con 0 tiempo y cuando llegó habían pasado 20 minutos. Luego salió de 0 millas y cuando llegó habían pasado 4 millas. Tiempo, ¿verdad? Y distancia. Aquí entonces sustituimos D entre T, serían 4 entre 20, ¿verdad? O 20 entre 4, lo cual sería tiempo entre distancia. En fin, pero luego vamos a hacer el ejercicio detenidamente. Ok, dice el texto, dice así. La distancia, la rapidez y el desplazamiento son cantidades que se usan para describir el movimiento de los objetos. ¿Qué se usa para distinguir el movimiento de los objetos? Distancia, rapidez y desplazamiento. Son medidas de qué? De movimiento. Describen el movimiento de los objetos. La distancia entre A o B, la rapidez entre A y B y el desplazamiento 30 al norte o 30 al sur o 30 al oeste, dependiendo hacia dónde nos estamos moviendo. La distancia es una medida del espacio entre dos posiciones, las 800 millas que habían entre Dallas y Atlanta, o que hay entre Dallas y Atlanta. La rapidez es una medida de cuán rápidamente se mueve un objeto. Calculamos que nos íbamos a mover a 70 millas por hora. La rapidez promedio se calcula dividiendo la distancia que se movió el objeto entre el tiempo que requirió para el movimiento. ¿Verdad? La rapidez promedio se calcula dividiendo la distancia que se movió el objeto entre el tiempo que requirió para el movimiento. Esto es clave para poder realizar este ejercicio de manera satisfactoria. Una persona, por ejemplo, puede ser usted, puedo ser yo, no, gracias a Dios, desde que prácticamente empezó la pandemia hasta esta fecha, yo trabajo desde casa, aunque obviamente tengo que salir, tengo algunas responsabilidades fuera de la casa, pero la mayor parte del tiempo estoy aquí en mi casa. Y gracias a Dios tengo esa posibilidad de trabajar desde mi casa la mayor parte del tiempo. Ok, una persona que viaja a diario entre su hogar y su trabajo usa todos los días una motoneta para recorrer 4 millas. Me acuerda de los países nuestros, ¿no es cierto? Que son tan comunes las motonetas o Italia o España. Son sumamente comunes. Aquí no tanto con las autopistas y eso es un poco más diferente, ¿verdad? Mejor dicho, es diferente, no más diferente, es diferente. Está mal dicho, más diferente. Lo correcto es diferente. Recorre una ruta recta hacia el este para ir a su trabajo. ¿Hacia dónde recorre? Hacia el este. ¿Por qué dice hacia el este? Porque está hablando entonces de movimiento, ¿verdad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia el este para recorrer 4 millas. Recorre una ruta recta hacia el este para ir a su trabajo y una ruta directa a su hogar para regresar, ¿verdad? ¿Hacia dónde iba? Hacia el este. ¿Hacia dónde regresa? Hacia el oeste. Cuando va al trabajo hace 4 millas al este y cuando regresa del trabajo hace 4 millas al oeste. El siguiente diagrama puede ayudarte a determinar su rapidez promedio durante su viaje de ida al trabajo. Ok, quiero que observen, por favor,
el diagrama y vean si ustedes pueden calcular, ¿verdad? La rapidez promedio del viaje, es decir, cuánto se tarda en salir del punto 0 del oeste al punto 4, que significa 4 millas del este y viceversa, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tarda en promedio? Obviamente esto es en promedio. La pregunta sería, ¿cuál es la rapidez promedio de esta persona expresándola en millas por hora durante su viaje de ida al trabajo? Le voy a poner la pregunta por un momento y las posibles respuestas. Ok, aquí están las posibles respuestas. ¿Verdad? Las respuestas obviamente son en millas por hora, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos pidiendo. ¿Cuál es la rapidez promedio de esta persona expresada en millas por hora durante su viaje de ida al trabajo? ¿Verdad? Y entonces la gráfica está aquí. Ya saben, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer entonces para hacer este cálculo? Por favor, trabajen en ello, a ver si encuentran una manera de hacerlo. Luego vamos a ver la forma en que se hace, que seguramente ustedes la encontrarán también. Ok. Puedo ir a la pregunta si gustan, para ver las posibles respuestas. Muy bien. Estoy viendo respuestas posibles, un poquito de inseguridad algunas. Estoy viendo respuestas. Ok. Vamos a hacer la operación. Lo primero que debiéramos hacer es dividir, 60 entre 20. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dividir 60 entre 20? Vamos, para eso vamos a ir aquí. Porque vamos a calcular la velocidad, ¿verdad? En millas por hora. Y cada hora tiene 60 minutos. Entonces, en lo que vamos, lo primero que hay que hacer es divide 60 entre 20 y da 3. ¿Verdad? El 60 lo divides entre 3. Ok, número 2 viene entonces, se hace la operación. Tienes 4 millas y 20 minutos que te tardas en llegar. Para hacer esta operación, entonces, primero dividimos 60 entre 20 porque es, vamos a dividir por millas por hora, ¿verdad? Y cada hora tiene 60 minutos. Entonces, lo que hay que hacer es, ¿te acuerdas la fórmula? ¿Verdad? 4, ¿qué es 4? La distancia. 20, ¿qué es 20? El tiempo. Entonces, ¿cómo sacamos este factor? Dividiendo el tiempo que se representa en secciones de 60 minutos, ¿verdad? Entonces lo divides entre 20. ¿Por qué? Porque se tarda 20 minutos. Entonces, por ejemplo, 20 por 3, ¿verdad? Es igual a 60 minutos. Y 4 por 3 es igual a millas, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado es ¿cuánto? 12 millas por hora, la C. Sí, 12 millas por hora, exactamente, ¿verdad? 12 millas por hora, la C, ¿verdad? Lo hicimos a través de esta operación simple y sencilla. Ahora vamos a ver un video que nos va a ayudar a hacer esos cálculos de manera más rápida. Ok.
El consejo, como siempre, es aquí está la fórmula, ¿verdad? De nuevo, y la vamos a ver. Quizás no con medidas que usamos nosotros a diario, pero es el mismo principio, ¿verdad? Porque me parece que vamos a usar muchos centímetros y esas cosas, pero es básicamente el mismo principio, es la misma fórmula, ¿verdad? Esta sería la fórmula D entre T. Ok, tengan su lápiz y papel a la mano para que anotemos o anoten las cosas que les parezcan sobresalientes y que ustedes no sabían y que les resulten nuevas, ¿verdad? Igual este video está en YouTube, se llama Calcular velocidad, distancia y tiempo de manera rápido y fácil, ¿verdad? Esto es parte de lo que es la física, ¿verdad? Que está relacionada con la ciencia. Así que ahí vamos. La velocidad es una magnitud física que relaciona el cambio de posición o espacio recorrido de un objeto con respecto al tiempo. La fórmula para calcular la velocidad es: velocidad es igual a distancia sobre tiempo, y su unidad de medida en el Sistema Internacional de Unidades es el metro sobre segundo, aunque también se pueden utilizar los kilómetros por hora, que es lo más cotidiano, y en países como en Estados Unidos, que su sistema de unidades es diferente al nuestro, ellos lo expresan en pies sobre segundo o millas por hora. A continuación, un ejemplo de cómo calcular la velocidad. Un automóvil recorre una distancia de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas. Calcular la velocidad con la que viaja el automóvil. Primeramente, vamos a identificar los datos que nos proporciona el problema. Tenemos que el automóvil recorre una distancia de 12.000 metros en un tiempo de 3 horas y nos están preguntando cuál es la velocidad del automóvil. Ponemos la fórmula: velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Como ya había dicho antes, podemos expresar la velocidad en dos distintas maneras, ya sea en metros sobre segundo o kilómetros por hora. Si queremos utilizar esta fórmula, ya tenemos la distancia en metros, pero el tiempo lo tenemos en horas, y necesitamos convertir esas horas en segundos para poder utilizar esta fórmula. Si queremos utilizar esta otra fórmula, ya tenemos el tiempo en horas, pero la distancia está en metros, y necesitamos convertir la distancia en kilómetros para poder utilizar esta fórmula. Yo voy a expresar el resultado en kilómetros por hora, pero si tú lo quieres hacer en metros sobre segundo, no importa. Por lo tanto, haré una regla de 3 para convertir los metros en kilómetros. Si no sabes hacer una regla de 3, en la caja de información te dejaré un enlace con un video donde te explico cómo hacerlo. Un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Cuántos kilómetros equivalen a 12.000 metros? Multiplico cruzado 12.000 por 1 y el resultado lo divido entre 1000, dando como resultado 12 kilómetros. Ahora sustituiremos los valores en la fórmula. Velocidad es igual a 12 kilómetros, que es nuestra distancia, entre 3 horas, que es nuestro tiempo, y nos da como resultado 4 kilómetros por hora. Esto quiere decir que el automóvil se desplazó a una velocidad de 4 kilómetros cada hora. Ahora imaginemos qué pasaría si en vez de preguntarnos por la velocidad, el problema nos pidiera calcular la distancia o el tiempo. Para esto necesitaríamos despejar nuestra fórmula para calcularlos. Pudiera sonar difícil, pero no lo es. Te voy a enseñar una forma de hacerlo fácil y rápido mediante un triángulo, y en su interior pondremos la fórmula que ya conocemos. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad, tapamos la V y nos queda distancia sobre tiempo. Si queremos calcular el tiempo, tapamos la T y nos queda distancia sobre velocidad. Y si queremos calcular la distancia, tapamos la D y nos queda velocidad por tiempo. Este triángulo lo puedes utilizar en cualquier fórmula, siempre y cuando tenga 3 datos. Ahora, utilizando los mismos datos del problema, calcularemos la distancia y el tiempo. Distancia es igual a nuestra velocidad, que fue 4 km por hora, por el tiempo, 3 horas. Y nos da como resultado 4 por 3, 12. Horas con horas se eliminan y nos quedan kilómetros. Resultado final, 12 kilómetros. Tiempo es igual a nuestra distancia, 12 kilómetros, sobre la velocidad, 4 kilómetros por hora. Y nos da como resultado 12 entre 4, 3. Kilómetros con kilómetros se eliminan y nos quedan horas. Resultado final, 3 horas. Interesante, ¿no? Acierta ciencia. Muchas gracias por ver el video.
Espero te haya sido de ayuda. Ok, volviendo a este ejercicio, el procedimiento es muy simple. Ok. La persona que viaja a diario entre su hogar y su trabajo recorrió 4 millas en 20 minutos. Como bien sabíamos, teníamos esa información clara. Al aplicar estos números a la fórmula para hallar la rapidez, ¿verdad? La fórmula es distancia entre tiempo, ¿verdad? Y obtenemos que distancia entre tiempo es 4 entre 20. Para hallar la rapidez en millas, multiplicas 20 por 3 y obtienes 60 minutos, que es lo que está ahí, o una hora. Cuando multiplicas el denominador de una fracción, también debes multiplicar el numerador. Ya sabemos cuál es el denominador y el numerador, porque hablamos de fracciones bastante en clases pasadas. Ok, cuando multiplicas el denominador de una fracción, también debes multiplicar el numerador por sí mismo, por lo que también multiplicas 4 por 3 y obtienes 12. Por lo tanto, su rapidez es de 12 millas por hora, ¿verdad? 12 millas por hora. El resultado es este que sale aquí en color verdecito, que no lo mencioné al principio, pero que quería aclarárselos para que ustedes vieran cómo fue que funcionó la operación. Entonces, estas son, por ejemplo, cuando estén haciendo su examen de matemáticas, que tomé uno recientemente tomé un examen de matemáticas, les va a aparecer una hoja de fórmulas, ¿verdad? ¿Qué es esa hoja de fórmulas? Esa hoja de fórmulas les va a decir, tal como aprendimos nosotros, ¿verdad? El día de hoy, qué son los elementos a considerar para sacar velocidad, distancia o tiempo, ¿verdad? Las fórmulas son básicas siempre, ¿verdad? Las fórmulas son de velocidad, distancia sobre tiempo, por ejemplo, ¿verdad? Como en este caso, ¿verdad? Dividimos distancia sobre o entre tiempo, lo cual nos dio el resultado final. Entonces, en esa hoja de fórmula van a estar representadas con letras, ¿verdad? Usted va a decir, ¿y esto qué es? Bueno, con letras, cómo debe hacer las operaciones. De ahí la importancia que tiene que usted esté familiarizada con las fórmulas para que, porque uno puede ser que se le olvide cómo era, cómo es que se saca esto, cómo es que se saca la diferencia. Entonces vea la hoja de fórmulas y ahí vas a encontrar la fórmula, ¿verdad? Para sacar velocidad, para sacar distancia, para sacar tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vas a saber qué tienes que dividir por qué o qué tienes que multiplicar por qué dependiendo de lo que sea. Muy bien. Vamos a ir entonces ahora a un ejercicio más. ¿Ok? Rapidez y velocidad. Aquí tenemos un segmento de texto. Luego del texto y la gráfica que está aquí a la derecha, que representa 100 millas entre A y B, ¿verdad? Y también es bien importante que tomen en cuenta esta flecha que está de manera vertical señalando me parece que es señalando hacia el norte. Ok, entonces por favor lean el texto, observen la gráfica y después vamos a pasar a las preguntas. Voy a leer el texto con ustedes y luego entonces o lo leemos juntos. Ustedes vayan leyéndolo ahí con su vista. ¿Verdad? Dice rapidez y velocidad. La rapidez promedio se puede calcular dividiendo la distancia recorrida. Ok, déjenme, voy a ir haciendo la fórmula. Distancia la vamos a representar con D. La distancia recorrida. Acuérdense que en lenguaje algebraico la división no se expresa como tradicionalmente lo hacemos en los primeros años de primaria, sino como una fracción, pero es una división. Entonces, dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo. Esta es la fórmula. ¿Para qué? Para calcular la distancia. Distancia es igual a distancia entre tiempo. ¿Qué nos va a dar estos factores?
¿verdad? ¿Qué nos va a dar el valor de estas incógnitas? El problema, los datos que se nos va a dar para iniciar nuestro trabajo. Ok. La rapidez promedio se puede calcular dividiendo, es la rapidez, perdón, no la distancia. Aquí me equivoqué yo. Bueno, vamos a corregirla. Rapidez, vio que rápido la corregí. Rapidez es igual a distancia entre tiempo, eso es lo correcto. Ya decía yo que miraba algo que no estaba bien. La rapidez promedio se puede calcular dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo que se necesita para recorrer esa distancia. La dirección del viaje no es importante para calcular la rapidez, ¿verdad? Sin embargo, la dirección es importante para calcular la velocidad. La velocidad de un objeto es su desplazamiento total dividido entre la cantidad de tiempo que el objeto está en movimiento, ¿verdad? Por lo tanto, si el movimiento de un objeto lo devuelve a su punto de partida, tiene una velocidad promedio de 0, aunque haya viajado a una elevada rapidez todo el tiempo. Puede ser que haya viajado hasta las 50 millas a 100 millas por hora, pero de ahí regresó al punto A, ¿verdad? Entonces, como dice aquí, por lo tanto, la velocidad de un objeto es su desplazamiento total dividido entre la cantidad de tiempo que el objeto está en movimiento. Por lo tanto, si el movimiento de un objeto lo devuelve a su punto de partida, aunque estuvo viajando a 50 millas por hora, pero como regresó al mismo punto de partida, la velocidad, ¿verdad?, promedio es de 0, aunque haya viajado a una elevada rapidez todo el tiempo. Esos son datos importantes que vale la pena ir poniendo notitas ahí en sus anotaciones, ¿verdad? Porque son notitas que son muy importantes a la hora de poder resolver satisfactoriamente los problemas.